Muy buenos días, somos alumnos de la Facultad de Ingeniería de la materia Compiladores año 2015. El tema a desarrollar es analizador semántico. Somos el grupo número 6, compuesto por Carrillo, Mauro Elber Luis, Lance, Juan Carlos Enrique, Paredes, Héctor Daniel. Recordemos las fases del compilador: analizador léxico, analizador sintáctico, analizador semántico, generador de código intermedio, optimizador de código, generador de código. Las tres primeras fases componen la etapa de análisis. La tabla de símbolos recolecta en forma incremental la información de estas fases. Las siguientes fases conforman la etapa de síntesis. Emplean la tabla de símbolos para generar el código destino. Haciendo un breve repaso, recordamos las fases vistas anteriormente. El analizador léxico transforma el código fuente que ingresa en lexemas y tokens. El analizador sintáctico recibe los tokens del analizador léxico y a su salida genera árboles sintácticos que se utilizan en la siguiente fase. ¿Por qué se necesita un analizador semántico? Lo utilizamos porque el analizador sintáctico, por sencillez, no verifica ciertas propiedades del lenguaje, aceptando como válido la gramática cuando realmente no pertenecen al lenguaje, y será en el analizador semántico en donde se comprueben aquellas propiedades del lenguaje que no se verificaron en el analizador sintáctico. Un ejemplo común: las sentencias break y continue de Java y C solo pueden utilizarse en determinadas estructuras de control. Este es otro escenario para que el analizador sintáctico posponga la comprobación hasta la fase de análisis semántico. ¿Qué es el analizador semántico? La fase de análisis semántico de un compilador es aquella que computa la información adicional necesaria para el procesamiento de un lenguaje, una vez que la estructura sintáctica de un programa haya sido obtenida. Es por tanto la fase posterior a la de análisis sintáctico y la última dentro del proceso de análisis de un lenguaje de programación. En pocas palabras, es la fase siguiente al analizador sintáctico que se encarga de verificar que la estructura recibida es coherente. ¿Qué hace el analizador semántico? El análisis semántico de un compilador es la fase encargada de detectar la validez semántica de las sentencias aceptadas por el analizador sintáctico. Un ejemplo sería: dado el siguiente ejemplo de código en C, superficie igual a base por altura sobre 2, el analizador semántico del compilador, tras haber analizado correctamente que la sintaxis es válida, deberá comprobar que se satisfacen las siguientes condiciones: que los identificadores superficie, base y altura hayan sido declaradas en el ámbito actual o en alguno de sus ámbitos previos, que la subexpresión de la izquierda sea semánticamente válida, es decir, que sea del mismo tipo que el resultado del producto del ejemplo, que a los tipos de los identificadores base y altura se les pueda aplicar
el operador de multiplicación. Un registro en set, por ejemplo, no sería válido. Deberá deducir el tipo resultante de la multiplicación anterior. Al deducirlo, se le deberá poder aplicar el operador de dividir. Deberá deducir el tipo resultante de la división y comprobarse si éste es compatible con el tipo de superficie para llevar a cabo la asignación. ¿Cómo trabaja el analizador semántico? Funciona de la siguiente manera. Según las restricciones del lenguaje, el analizador semántico utiliza estas para validar que la expresión cumpla con la restricción que esté relacionada. Por ejemplo, en Pascal, la asignación se hace de la siguiente manera. Identificador, igual, seguido por la expresión correspondiente. Es habitual que se impongan ciertas restricciones. En nuestro caso, estas podrían ser: el identificador de la parte izquierda debe estar declarado previamente. El tipo de la expresión debe ser compatible con el del identificador. Comparación entre analizador sintáctico y semántico. La sentencia 3 por 21 más menos 32 pertenece sintácticamente al lenguaje y su árbol sintáctico es el siguiente. En este árbol hay información como los paréntesis o los nodos intermedios, factor y término, que no es necesaria para el resto de las fases del compilador. La utilización de un AST, árbol de sintaxis abstracto, lo simplificaría, como se muestra en la siguiente figura. Nótese cómo ya no son necesarios los nodos de factor término, puesto que el propio árbol ya se creará con una estructura que refleje la información relativa a la precedencia de operadores. De la misma forma, el procesamiento del árbol de sintaxis abstracto en las siguientes fases es notablemente más sencillo que el del árbol sintáctico original. Con respecto al gestor de errores, ambos analizadores, el sintáctico y el semántico, lo notifican de errores de sintaxis y semántica respectivamente, para que luego éste gestione la rutina correspondiente al error. Con respecto a la tabla de símbolos, sabemos que esta estructura de datos a su nivel más básico es un diccionario que asocia identificadores a la información requerida por el compilador. Sus operaciones básicas son insertar y buscar. El analizador léxico inserta y el sintáctico busca. Cada vez que se utilice un identificador en una sentencia, el analizador semántico buscará este en la tabla de símbolos, llamando al manejador de errores si no existiere. Relación de la tabla de símbolos y el gestor de error con el analizador semántico. Por ejemplo, la necesidad
del lenguaje Pascal de que una variable haya sido declarada previamente. Entonces la declaración de un identificador requerirá que se inserte el mismo en la tabla de símbolos, de modo que el analizador semántico, cada vez que use el identificador en una sentencia, lo busque en la tabla de símbolos para comprobar la declaración. La relación con el gestor de errores se da cuando en la validación del árbol sintáctico exista un error semántico. Entonces procede a notificar del error al gestor para que se encargue de la gestión del mismo. El ámbito de una variable es la zona del programa en la que se define la variable, ya sea local o global. Los ámbitos y la tabla de tipos. La gestión es igual a la de la tabla de símbolos. Cuando se entra en un ámbito, se define una nueva tabla de tipos. Cuando se abandona un ámbito, se destruye la tabla de tipos. Una excepción a esto es el procesamiento de funciones. Conclusión. Como conclusión llegamos a que el analizador semántico es una de las fases más importantes de un compilador, ya que ella analiza que cada estructura sintáctica tenga coherencia. Para la presentación consultamos la siguiente bibliografía. Muchas gracias por su atención. Fin.